Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy estaremos llevando a cabo un análisis de la guía de práctica clínica correspondiente a las intervenciones de enfermería que se van a estar llevando a cabo en un paciente adulto con diagnóstico de hipertensión arterial. Asimismo, también estaremos abordando aspectos generales sobre dicha patología. La hipertensión arterial sistémica, pues es una enfermedad la cual se caracteriza por ser crónica y multifactorial. Generalmente, esta se va a encontrar asociada a estilos de vida, los cuales van a estar relacionados con obesidad, sobrepeso, sedentarismo, consumo excesivo de alcohol, consumo excesivo de sal, consumo excesivo de tabaco, así como estrés. Entonces, estos estilos de vida son los que se van a encontrar directamente relacionados con la aparición de hipertensión arterial sistémica en los pacientes. Tenemos también que la hipertensión arterial sistémica es una de las principales causas de morbimortalidad, lo cual va a estar constituyendo un problema de salud a nivel mundial. Los principales factores de riesgo que van a estar contribuyendo a que esta tenga una morbimortalidad elevada, son principalmente enfermedad cardiovascular, enfermedad cerebrovascular y enfermedad renal, de las cuales, tenemos que la enfermedad cardiovascular va a ser la responsable de 17 millones de muertes por año, de las cuales 45% son muertes asociadas o causadas por cardiopatías, y tenemos que un 51% de esas muertes van a ser causadas por EBC, es decir, por accidente cerebrovascular. Ahora, ¿en qué momento decimos que un paciente se encuentra cursando con hipertensión arterial sistémica? Tenemos que para que un paciente sea diagnosticado con esta patología, tiene que presentar al menos en 3 ocasiones diferentes cifras tensionales o cifras de presión arterial mayores o iguales a 140/90. Si el paciente presenta en alguna situación aislada una presión mayor o igual a 140/90, no quiere decir que sea un paciente hipertenso. Tiene que al menos presentar cifras tensionales mayores a este número en 3 ocasiones diferentes. Si en 3 ocasiones diferentes el paciente tiene cifras tensionales elevadas por arriba del 140/90, podemos determinar que es un paciente que se encuentra cursando con diagnóstico de hipertensión arterial. Si es solamente en una situación o en un momento aislado, no es una hipertensión arterial sistémica, sino que más bien puede estar relacionada con diversos factores, como puede ser estrés. La hipertensión es un signo importante que nos va a estar indicando que es necesario que llevemos a cabo cambios urgentes y significativos en el estilo de vida. El manejo integral del paciente hipertenso va a estar enfocado principalmente en poder controlar el mayor número de factores de riesgo cardiovascular, que son los factores de riesgo que van a estar relacionados directamente con una mayor morbimortalidad. Entonces, tenemos que disminuirlos al máximo, poder controlar estos riesgos cardiovasculares para de esta manera poder disminuir la morbimortalidad en pacientes con hipertensión arterial. Tenemos que las complicaciones de la hipertensión arterial se van a encontrar siendo relacionadas directamente con la magnitud del aumento de la presión arterial. Es decir, tenemos que ver que nuestro paciente pueda mantener sus cifras o sus niveles de presión arterial siempre estables o siempre dentro de un rango aceptable para poder evitar al máximo las complicaciones que se pueden presentar en estos pacientes. Por ejemplo, también hemos visto en algunas situaciones en las cuales tenemos pacientes en las cuales llevamos a cabo la toma de presión arterial y son pacientes que de pronto se encuentran con 220 sobre 100 y son pacientes que en ese momento se encuentran pasando por crisis hipertensivas. Lógicamente que al estar pasando o cursando por una crisis hipertensiva, van a tener una mayor probabilidad de poder presentar complicaciones como es el daño a órgano blanco, que más adelante vamos a estar hablando específicamente de las crisis hipertensivas. En este video quiero hacer especial énfasis a la hipertensión arterial. Y tenemos que
las complicaciones relacionadas, bueno, también no solamente nos va a ayudar a evitar esas complicaciones, sino que también una vez que nosotros detectamos de manera temprana, de manera inicial, que el paciente se encuentra cursando, se encuentra presentando esas cifras o niveles de presión arterial elevado, pues bueno, podemos instaurar, podemos llevar a cabo un diagnóstico temprano, el cual nos va a tener pues importantes beneficios a la hora de poder controlar dicha patología. Y bueno, tenemos en esta guía de práctica clínica, vamos a responder a 6 preguntas muy importantes. Y bueno, vamos a resumirlas. Primero que nada, en el punto número 1, nosotros tenemos que determinar o conocer cuáles son esos factores de riesgo que van a estar predisponiendo o que van a ser predisponentes para que un paciente desarrolle hipertensión arterial. Asimismo, bueno, tenemos que poder identificarlas de manera oportuna para prevenir complicaciones. En el punto número 2 tenemos que identificar cuáles son esas manifestaciones clínicas propias de la hipertensión arterial para poder de esta manera planificar las intervenciones que vamos a estar llevando a cabo. Posteriormente tenemos que identificar cuáles son las intervenciones que me van a permitir identificar y prevenir las complicaciones secundarias que se pueden presentar en un paciente hipertenso. Punto número 4. ¿Cuáles son las intervenciones de enfermería para poder llevar a cabo una medición eficiente de la presión arterial en el adulto hipertenso? Punto número 5. ¿Cuáles son las intervenciones de enfermería para poder colaborar con el tratamiento del paciente hipertenso? Y punto número 6. ¿Cuáles son las intervenciones de enfermería que van a estar contribuyendo a la educación del paciente y que van a estar favoreciendo de esta manera el autocuidado para poder llevar a cabo un control de ese paciente de ese paciente hipertenso? Y bueno, vamos a ver cuáles son esos factores de riesgo que van a estar predisponiendo para que el paciente desarrolle hipertensión arterial. Tenemos que el riesgo de padecer hipertensión puede ser más elevado en qué pacientes. En pacientes o individuos sedentarios que están cursando con obesidad, con sobrepeso, en individuos socialmente desfavorables, individuos con glucosa elevada. Es decir, hay pacientes que no solamente van a estar presentando hipertensión arterial elevada, sino que también pueden estar cursando con diagnóstico de diabetes. Entonces son pacientes en los cuales también tienen tendencia o se encuentran predispuestos también a desarrollar hipertensión arterial. En individuos con cifras de triglicéridos elevados, es decir, pacientes que se encuentran con dislipidemias, con cifras de colesterol elevado. Y también tenemos a individuos con historia familiar de enfermedad cardiovascular, ¿verdad? Los antecedentes heredofamiliares. Tenemos que esta cuestión de los antemiliares o de la historia familiar de enfermedad cardiovascular es una característica frecuente que se va a estar presentando en un 35 a un 50% de los casos. Entonces, existe predominio de hipertensión arterial en relación a ingesta elevada de sodio y grasas, eficiente consumo de frutas y verduras, consumo de alcohol, tabaquismo, estrés psicoemocional y sedentarismo. Entonces, aquí nosotros ya establecimos cuáles son esos riesgos y cuál es ese predominio de hipertensión arterial relacionado a ciertas actividades o costumbres alimenticias. Ahora bien, vamos a tener aquí en esta parte las intervenciones de enfermería. Tenemos que principalmente se recomienda realizar una historia clínica. Tenemos que investigar los antecedentes heredofamiliares, tenemos que determinar si existe una predisposición familiar a la hipertensión arterial sistémica, tenemos que saber si hay historia familiar de enfermedad cerebrovascular, lo cual pudiese estar haciendo más susceptible a nuestro paciente de poder presentar este tipo de factores de riesgo relacionados. Y bueno, tenemos también que emplear sistemas de valoración, patrones funcionales para poder de esta manera llevar a cabo una correcta valoración de nuestro paciente. Tenemos que difundir entre la población los factores de riesgo, concientizar a la población acerca de estos factores de riesgo y de esta manera poder sensibilizarlos sobre las medidas preventivas, la detección temprana de la hipertensión arterial sistémica, que como dijimos, bueno, pues va a tener importantes beneficios
la manera de detectarlo de manera temprana y de poder instaurar un tratamiento de manera inicial y de esta manera poder evitar complicaciones a largo plazo. Tenemos las manifestaciones clínicas. Vamos a ver cuáles son esas manifestaciones clínicas. Dice que muchos pacientes no presentan ningún síntoma relacionado con la enfermedad. En algunos casos pudiese ser de esta forma, y lo cual nos va a hacer un poco más difícil poder establecer un diagnóstico. Lo volvemos a recordar, las cifras de tensión arterial establecidas para que un paciente pueda ser diagnosticado con hipertensión arterial son cifras mayor o igual a 140/90 al menos en 3 ocasiones diferentes. En ocasiones el paciente suele experimentar los siguientes signos o síntomas, como puede ser, por ejemplo, cefalea, que es el dolor de cabeza, el típico dolor de cabeza que el paciente se encuentra refiriendo, acúfenos y fosfenos. Los acúfenos son los llamados zumbidos en los oídos, que muchas veces el paciente nos puede estar refiriendo, esa sensación de sentir un zumbido en el oído, el cual se va a encontrar relacionado directamente con síntomas o relacionados con hipertensión arterial. Los fosfenos, que siempre a menudo nos hacen la referencia de que ven lucecitas o algo relacionado, esos serían los fosfenos. Mareo, los pacientes muchas veces se refieren mareo, debilidad, malestar general, y bueno, pueden ser algunos de los síntomas que suelen experimentar con mayor frecuencia, o en algunos casos hay pacientes que no presentan ningún síntoma, más sin embargo su presión arterial o sus cifras de tensión arterial se encuentran elevadas. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Las intervenciones de enfermería serían realizar la medición de la presión arterial. Un paciente con factor de riesgo o con sintomatología es un paciente que presenta zumbidos en los oídos. Tenemos que medir su presión arterial, sus cifras de tensión arterial, para de esta manera poder determinar si esos acúfenos o esos fosfenos o esa cefalea son ocasionados por cifras de tensión arterial elevada. En pacientes en los cuales detectamos unas cifras de tensión arterial elevada, son pacientes que refieren mucha cefalea, que presentan acúfenos, fosfenos, mareo, debilidad. Bueno, tenemos que realizar también una monitorización de esa presión arterial para en determinado momento saber si con el tratamiento ha disminuido o si por el contrario se encuentra elevándose en presencia de algún síntoma relacionado. Ahora bien, ¿cuáles son las intervenciones de enfermería para la medición eficiente de la presión arterial en el adulto hipertenso? Tenemos que la correcta determinación de las cifras de presión arterial es fundamental y es algo muy muy importante para poder llevar a cabo o para poder realizar el diagnóstico de hipertensión arterial sistémica en nuestro paciente. En caso de observar diferente presión sistólica entre uno y otro brazo, que puede suceder que en determinado momento nosotros tomemos la presión arterial en el brazo izquierdo, y si tomamos la presión arterial en el brazo derecho, puede presentarse una diferencia entre ambos brazos. Entonces aquí tenemos que, para que sea una diferencia significativa, tiene que haber una diferencia de 10 milímetros de mercurio entre un brazo y otro. Si no hay esta diferencia, bueno, no hay nada de qué preocuparnos. Ahora bien, en caso de que esto sea así, debemos de utilizar el brazo que haya presentado los valores de presión más altos, ¿sí? Entonces, si en determinado momento nos encontramos con esta circunstancia que pudiese pasar, nosotros ya sabemos que si la diferencia es mayor a 10, bueno, tenemos que colocar o tenemos que utilizar la cifra de presión arterial en el brazo en el que se haya presentado más elevada, ¿sí? Ahora bien, tenemos que la medición de presión arterial debe combinarse también con mediciones de frecuencia cardíaca, lo cual es muy importante, ya que los valores de la misma son predictores independientes de complicaciones. Entonces, a la par de nosotros de realizar la medición de las cifras
de presión arterial, pues también tenemos que llevar una evaluación de la frecuencia cardíaca. Los esfingonanómetros deben estar validados según protocolos estandarizados. Bueno, tienen que cumplir con ciertos protocolos de estandarización para poder cumplir con estándares de confianza y de esta manera que la toma de presión arterial sea lo más eficiente posible. Entonces, tenemos que realizar una evaluación previa a la toma de presión. Aquí vienen las intervenciones. ¿Qué es lo que debemos de hacer antes de tomar la presión arterial? Entonces, antes de tomar la presión arterial, tenemos que hacer que nuestro paciente, al cual vamos a estar midiendo su tensión arterial, tenga un reposo de 5 minutos. En muchas ocasiones los pacientes acuden a sus citas de control en sus centros de salud y bueno, en determinado momento pueden venir caminando y nosotros tenemos que esperar un tiempo razonable, como son 5 minutos, para que el paciente, pues después de haber venido caminando, se pueda sentar, pueda estar tranquilo y de esta manera no nos afecte la toma de presión arterial. Entonces, si el paciente ha realizado ejercicio o si se ha encontrado bajo algún estrés, pues nosotros tenemos que darle un reposo al menos de 30 minutos para poder tomar una presión arterial lo más eficiente y lo más objetiva posible. Si nosotros lo hacemos bajo estas circunstancias, bueno, pues el resultado podemos obtenerlo de manera alterada. Entonces también pacientes también que se encuentran con fiebre son pacientes que pueden tener una cifra de tensión arterial mayor. Entonces nosotros tenemos que saber identificar que bajo estas circunstancias la presión arterial va a estar elevada y son circunstancias normales. Entonces tenemos que realizar la evaluación o la toma de presión quitando estas variables para poder obtener la medición más eficiente, la medición más acertada. También tenemos que realizar la toma de presión en un lugar tranquilo, en un lugar en el cual el paciente se encuentre relajado, libre de estrés y de esta manera poder obtener dicha presión arterial. Tenemos que el paciente debe estar sentado, relajado, con el brazo apoyado sobre una mesa, con la palma, esto es muy importante, con la palma de la mano hacia arriba, a nivel del corazón. Y bueno, tenemos también que considerar las condiciones que pueden modificar los valores de la presión arterial. Tenemos también que saber que el hecho de colocar el brazalete debemos de colocarlo alrededor del brazo, con su manguito centrado en lo que viene siendo la parte anterior del brazo. La cámara neumática del manguito debe cubrir las 2/3 partes del perímetro braquial. El borde inferior del manguito debe estar aproximadamente en 2/3 por encima de lo que viene siendo el pliegue del codo. Ahora bien, también tenemos que cuando midamos la presión arterial se deben de tomar en cuenta las siguientes precauciones. Tomar como mínimo 2 mediciones o 3 mediciones de presión arterial, dejando 1 o 2 minutos entre cada medición. Si por algún motivo nosotros tenemos duda con la presión arterial que tomamos en la primera ocasión, podemos tomarla otra vez en el mismo brazo, siempre y cuando nosotros dejemos pasar unos minutos. Pueden ser 2 minutos los que podemos dejar pasar entre toma y toma. Ahora bien, si los valores son muy diferentes, se toman mediciones adicionales. Si no, pues si volvemos a lo mismo, si las tomas o las cifras de tensión arterial son muy diferentes, podemos tomarla una vez más. Debemos de colocar el puño a nivel del corazón, ya como lo hemos mencionado. También tenemos, no es tan recomendable el uso del esfingonanómetro de muñeca. Muchas veces, ¿por qué? Porque este puede estar presentando variaciones en la presión arterial. Tenemos que orientar a los pacientes sobre el registro de la presión arterial de forma ambulatoria en una bitácora diaria. Esto es un punto muy importante porque muchas veces los pacientes, es muy importante también para la cuestión del control. Tenemos que sugerirle al paciente que pueda llevar una bitácora, que pueda llevar una pequeña libreta en la cual, si en el transcurso del día él se ha tomado la presión, bueno, que anote su cifra de tensión arterial
en el día que le corresponde, y de esta manera el día que le toque su consulta, bueno, pues es mucho más fácil saber si en determinado momento el paciente ha tenido alguna cifra de tensión arterial elevada en determinado día bajo diversas circunstancias, o si por el contrario el paciente se ha encontrado presentando cifras de tensión arterial estables durante el transcurso de un tiempo determinado. De esta manera es mucho más fácil poder determinar si el paciente se encuentra estable o si en diferentes días o momentos ha presentado subidas o bajadas en su tensión arterial. Entonces, este hecho de la bitácora diaria es un aspecto muy importante que ayuda mucho también a poder llevar el control del paciente. También tenemos que es preferible que las mediciones de la presión arterial se realicen en unidades de salud por personal de enfermería. Generalmente debe de ser de esta manera, más sin embargo también pues es útil que el paciente en su casa también pueda realizarlo de manera rutinaria, ¿verdad? Para poder llevar a cabo este control. Lógicamente que tenemos que también nosotros insistir al paciente en que si muchas veces se encuentra presentando síntomas relacionados como cefalea intensa, acúfenos, fosfenos, pues tiene que acudir de manera inmediata a los servicios de salud más cercanos para que pueda ser atendido por personal de enfermería y de esta manera poder llevar a cabo una toma de presión arterial pues mucho más eficiente. En dado caso de que el paciente, de que los síntomas ameritaran también, y si no es así, bueno, el paciente también de igual manera puede llevar a cabo estas tomas de presión arterial en su casa y para poder llevar un control en su bitácora y para poder de esta manera examinar si ha estado estable o si en determinado momento ha presentado elevaciones. Y bueno, también de esta manera podemos evaluar el tratamiento, podemos determinar si aumentamos dosis o si en determinado momento disminuimos la dosis de un determinado medicamento, y bueno, esto viene a contribuir bastante en el control. Y bueno, aquí vamos a tener un esquema muy didáctico en el cual nos dice ¿qué es lo que no debemos de hacer durante la toma de presión? Y que de esta manera la toma de presión arterial sea lo más eficiente posible. Y como ya lo habíamos mencionado, primero que nada, bueno, tenemos que tener a nuestro paciente relajado, tenemos que tener a nuestro paciente tranquilo, tenemos que colocar a nuestro paciente, de preferencia, tiene que estar sentado apoyando la espalda, durante la toma de presión arterial el paciente no debe estar conversando. Muchas veces nos topamos con pacientes que en determinado momento quieren estar conversando con nosotros durante la toma de presión y bueno, tenemos que sugerirle que bueno, en determinado momento tiene que guardar silencio para poder llevar a cabo esta toma de presión. Debe apoyar el brazo a la altura del corazón, tal y como lo vemos en este esquema. Tenemos a un paciente en un lugar tranquilo, relajado, apoyando la espalda con el brazo a la altura del corazón. Colocamos el manguito en el brazo, de preferencia sin ropa, que muchas veces lo mejor es que lo hagamos descubriendo el brazo. Tenemos que usar el manguito, usar el tamaño del manguito adecuado. Tenemos que también verificar esto. El paciente tiene que encontrarse con espalda recta, apoyando los pies, de preferencia no cruzar las piernas. Ahora bien, ¿cuáles son las intervenciones de enfermería para identificar y prevenir complicaciones secundarias a la hipertensión arterial en el adulto hipertenso? Entonces tenemos que es muy importante determinar de manera temprana el riesgo cardiovascular. Tenemos que identificar de manera oportuna el daño a órgano blanco, el cual puede estar relacionado con cardiopatías, con enfermedades cerebrovasculares o con daño al riñón, daño renal. Los riesgos cardiovasculares aumentan según los órganos afectados. El riesgo cardiovascular es la suma de los factores que comprenden antecedentes heredofamiliares, la exploración física de nuestro paciente y las pruebas de laboratorio y de gabinete. Entonces, los marcadores de daño a órgano blanco, como por ejemplo la microalbuminuria o la hipertrofia del ventrículo izquierdo, que podrían ser ejemplos de daño a órgano blanco.
Tenemos que realizar una historia clínica completa y una exploración física completa para poder confirmar el diagnóstico, también para poder registrar los factores de riesgo cardiovascular, identificarlos y registrarlos, identificar el daño a órgano blanco, que con mayor frecuencia suele ser EBC, enfermedad cerebrovascular. También una de las intervenciones que nos ayuda mucho a poder prevenir esta cuestión de las complicaciones secundarias es el índice de masa corporal, el cual nos dice que, bueno, tenemos que el índice de masa corporal debe estar alrededor de 25. También nos habla acerca de la circunferencia de cintura. La circunferencia de cintura en los hombres pues tiene que ser menor a 90, en el caso de las mujeres menor a 80. Tenemos que identificar la hipertensión arterial sistémica de inicio reciente, lo cual sabemos que nos deja grandes beneficios en la cuestión de evitar estas complicaciones secundarias. Nos permite poder instaurar un tratamiento oportuno y evitar o retardar al máximo las complicaciones. La realización de exámenes de laboratorio. Bueno, ¿qué exámenes de laboratorio vamos a estar aquí? Bueno, vamos a estar aquí pidiendo. Tenemos que los exámenes de laboratorio que vamos a estar usando principalmente son la biometría hemática, la glucosa plasmática en ayunas, un perfil de lípidos en el cual vamos a poder observar colesterol total, HDL, LDL, la cifra de triglicéridos, los electrolitos séricos, ácido úrico, creatinina sérica y el examen general de orina, así como también acompañado del electrocardiograma de 12 derivaciones que nos va a poder permitir detectar hipertrofia ventricular izquierda o en el caso de que se estén presentando arritmias cardíacas. El ecocardiograma, por su parte, para poder de alguna manera que estén también pudiendo complicar de alguna manera la salud del paciente. Tenemos también las medidas recomendadas para poder disminuir el riesgo cardiovascular. ¿Cuáles son estas medidas recomendadas que nos permiten poder disminuir este riesgo cardiovascular? Bueno, primeramente tenemos que debe haber una restricción en la ingesta de sal. Tiene que ser como máximo de 5 gramos, tiene que ir de 2.4 a 1.5 gramos al día. Moderado consumo de alcohol, hombres 60 mililitros, mujeres 30 mililitros máximo al día. Consumo abundante de frutas y verduras, poder reducir la ingesta de grasas saturadas y polisaturadas, reducción y control de peso, 30 minutos de ejercicio aeróbico diario, poder fomentar el dejar el hábito tabáquico, poder dejar el fumar y poder controlar el estrés. ¿Cuáles son las intervenciones de enfermería de colaboración para el tratamiento de la hipertensión arterial en pacientes adultos? Tenemos que para esto, se llevan a cabo grupos terapéuticos indicados en el tratamiento inicial del paciente hipertenso. Pueden ser en monoterapia o en combinación. En monoterapia, que solamente un paciente utilice un solo tratamiento, un solo grupo farmacológico, o que pueda estar usando una combinación de 2 fármacos para poder mantener niveles de tensión arterial o de presión arterial estables. Tenemos que los principales son diuréticos, beta bloqueadores, calcio antagonistas, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y antagonista de los receptores de la angiotensina 2. Entonces estos serían los grupos de fármacos que generalmente se usan con mayor frecuencia, ya sea en monoterapia o en combinación para poder mantener cifras de tensión arterial o de presión arterial estables. Tenemos que sensibilizar al paciente sobre el control de la hipertensión arterial, garantizar el apego al tratamiento farmacológico y fomentar comportamientos saludables. Tenemos también que explicar y orientar al paciente sobre la dosis, los horarios y los efectos secundarios que pudiesen tener dicho tratamiento farmacológico para poder de esta manera que el paciente pueda seguir al pie de la letra las indicaciones terapéuticas. Administrar tratamiento farmacológico antihipertensivo, tenemos que efectuar higiene de manos con agua y jabón, verificar que sea el fármaco correcto, el fármaco prescrito. Tenemos que administrar el fármaco en la dosis y frecuencia y horario correspondiente. Tenemos que verificar la fecha de caducidad, las características físicas del fármaco, que es muy importante, que son los 15 correctos en la administración de fármacos, que también aquí en el canal tenemos un video. Si es que no lo has visto, te invito a que lo veas.
en el cual, bueno, hacemos mucho más énfasis en lo de la verificación de la fecha de caducidad, las características físicas del fármaco. Tenemos que asegurar que el paciente ingiera el medicamento prescrito, porque, bueno, muchas veces hay pacientes que no tienen un apego al tratamiento y, bueno, de esta manera podemos garantizar el hecho de que se produzca un efecto terapéutico benéfico en el paciente. ¿Cuáles son las intervenciones de enfermería de educación para la salud que favorecen el autocuidado para el control de la hipertensión arterial en pacientes adultos? Entonces, ¿cuáles son esas intervenciones de enfermería para la educación? Cambios adecuados en el estilo de vida. Entonces, veíamos que principalmente el estilo de vida se encuentra asociado principalmente con la aparición de hipertensión arterial sistémica. Entonces, tenemos que es esencial para la prevención y el control de la hipertensión arterial el poder reducir la ingesta de sodio, es decir, la ingesta de sal. También tenemos que la dieta DASH es una dieta en la cual reduce la presión arterial de 8 a 14 milímetros de mercurio. La dieta consiste básicamente en la reducción de grasas, carnes rojas y bebidas azucaradas. Entonces, la dieta DASH es una dieta que contribuye a poder disminuir la tensión arterial de 8 a 14 milímetros de mercurio. Entonces, esto es muy importante. Tenemos que los mecanismos que se encuentran relacionados con la ingesta de sal o con el aumento de presión, pues lo que van a estar haciendo es un aumento de volumen extracelular y un aumento en el incremento de la resistencia vascular periférica. Entonces, estos mecanismos estarían relacionados con la ingesta de sal. La dieta DASH y el ejercicio pues van a estar favoreciendo la reducción de la presión arterial comparado con la dieta sola. Entonces, tenemos que hacer una combinación entre dieta DASH y ejercicio para poder de esta manera disminuir las cifras de tensión arterial. Las medidas recomendadas para un cambio de estilo de vida saludable, bueno, tenemos principalmente la restricción de la ingesta de sal. Esto sería muy importante. ¿Para qué? Para disminuir el volumen extracelular, para disminuir ese incremento en la resistencia vascular periférica que contribuyen directamente para que el paciente presente un aumento de la tensión arterial. Tenemos que tener un moderado consumo de alcohol, una modificación en la dieta diaria. Tenemos que excluir de nuestra alimentación diaria las grasas saturadas, polisaturadas, una reducción y control de peso, actividad física regular, abandono del tabaco, manejo de estrés y adherencia terapéutica, es decir, el apego al tratamiento una vez que ya se ha instaurado un diagnóstico definitivo de hipertensión arterial, bueno, tener una adherencia total al plan terapéutico para de esta manera poder mantener cifras tensionales estables. Y bueno, la ingesta máxima de sal por día, bueno, tiene que ser de 5 gramos. Y bueno, tenemos que también dentro de las actividades o de las actividades educativas, bueno, fomentamos también la actividad física aeróbica regular, que es la cual, bueno, reduce la presión arterial sistólica y diastólica de 6.9 a 4.9 milímetros de mercurio. Entonces aquí nos podemos dar cuenta nosotros que si asociamos la dieta DASH con el ejercicio, bueno, pues podemos disminuir de manera significativa o pueden ser medidas que favorecen en gran medida la disminución de la presión arterial. Entonces, una vez que el paciente cursa con hipertensión arterial, claro que es posible poder estar en niveles normales, en niveles estables para poder de esta manera disminuir las cifras de tensión arterial. Tenemos que la disminución del exceso de peso es una reducción importante de la presión arterial. Por cada 5 kilogramos de disminución de peso, bueno, va a estar disminuyendo la presión arterial de 4.4 a 3.6 milímetros de mercurio. Entonces, aquí está la importancia del cual es muy importante combinar la dieta DASH con la actividad física y de esta manera que se produzca la disminución de peso. Estos 3 factores van a estar disminuyendo de manera significativa los niveles de presión arterial en pacientes hipertensos. Entonces es muy importante que nosotros fomentemos estas 3 actividades en nuestros pacientes para que de esta manera, en conjunto con el plan terapéutico, con el plan farmacológico, puedan de esta manera mantener cifras de tensión arterial estables o incluso llegar a cifras de tensión arterial normales.
Fomentar la disminución de consumo de tabaco. Bueno, esto también es muy importante. El consumo de tabaco permite poder disminuir el riesgo cardiovascular, porque el tabaco en el organismo tiene un efecto vasopresor agudo, causa un incremento agudo en la presión arterial y cambios en la frecuencia cardíaca, lo cual pues se ve relacionado directamente con mayor riesgo, mayor probabilidad de poder desarrollar enfermedad cardiovascular. Entonces es importante poder eliminar el consumo de tabaco en estos pacientes. Sugerir una dieta que incluya de 300 a 40 miligramos de frutas y verduras, fibra dietética, cereales integrales, consumo de pescado 2 veces por semana, reducción en la ingesta de productos con contenido de grasas saturadas y colesterol, practicar de manera regular ejercicio aeróbico, 30 minutos, como puede ser caminar, correr, andar en bicicleta, y orientar sobre la importancia de dejar de fumar. Entonces estas serían las principales intervenciones de enfermería relacionadas con la educación para la prevención de la hipertensión arterial sistémica. Hasta aquí hemos llegado al final de este video y como siempre agradecerles por acompañarme en un video más y bueno, pues nos vemos en el próximo video.